Bueno, les doy a todos y todas la bienvenida hoy día a una nueva actividad de charla abierta conjunta entre la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica y CINER Latinoamérica, que es el Sagatoc Institute of Neuropsychological Rehabilitation de Latinoamérica. Nosotros tenemos cada cierto tiempo estas instancias conjuntas para poder difundir experiencias e información respecto a la rehabilitación de personas con patologías neurológicas adultas. Y en esta ocasión tenemos el agrado de tener con nosotros un miembro de CINER, eh, que es Santiago Palmer Cancel, además un querido amigo nuestro que estuvo en Chile hace un largo tiempo ahí familiarizándose con la neuropsicología. Actualmente Santiago es neuropsicólogo clínico del Barrow Neurological Institute en Phoenix, Arizona, que es el único centro actual, yo diría, que ofrece rehabilitación holista, eh, y que de hecho lleva ofreciendo rehabilitación holista a personas con lesión cerebral por, ¿cuánto es Santiago? ¿30 años son? ¿O 40 años se cumplieron hace poco. 40 años se van a cumplir? Bueno, Santiago es Mm. especialista en evaluación, rehabilitación neuropsicológica y la idea de hoy es que él comparta con nosotros su experiencia sobre el rol de las intervenciones psicoterapéuticas en personas con afasia no fluente que asisten a un programa de neurorehabilitación holista. Así que te damos la bienvenida, Santiago. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Invitamos también a todos las personas que nos acompañan a que si pueden, por favor, prendan la cámara, que eso siempre es súper motivante para quienes están presentando. Y la mecánica es que Santiago va a presentar por una media hora o algo por ahí y después vamos a tener un rato para poder conversar, intercambiar preguntas, etcétera. ¿Ya? Así que eso. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Ok, déjame compartir con... gracias por la invitación y gracias a la sociedad como Cristian dijo, estuve ahí un tiempo y Chile tiene un lugar muy especial en mi corazón y si no es por esa experiencia que tuve en Chile, creo que en 2019, yo no estaría donde estoy ahora mismo trabajando en este centro. Y creo que un fun fact, como se dicen acá en Estados Unidos, yo creo que la primera reunión de la Sociedad Chilena de Neuropsicología, yo aparezco en la imagen, en la foto, al lado de Ramiro. Ok, entonces, déjame cerrar aquí para... Bien. Algunos de los objetivos, realmente lo que quiero es poder compartir un poco de lo que he tenido la experiencia de trabajar con esta población en este centro y abordar un poco sobre los problemas emocionales, de cambios de identidad relacionales y la reintegración en la comunidad. Y cómo el modelo que nosotros utilizamos aquí en este programa, entre el tener el sentido de comunidad, las intervenciones individuales y las grupales, para poder ayudar a las personas a regresar a la comunidad, a tener más independencia en las casas, y con el propósito, por muchos de los pacientes, en particular el caso que voy a presentar hoy, en el regreso al trabajo. Y ver un poco cómo la integración de estrategias compensatorias para ayudar a estos pacientes, no tan solo en la comunicación, en la intervención, pero también qué otros tipos de tecnologías podemos utilizar para ayudarlos a ser más funcionales en su día a día. Para compartirles, porque este ha sido un tema que ha sido sumamente interesante para mí desde que comencé, y el caso que les voy a hablar es un caso que estuve tratándolo en psicoterapia alrededor de 2 años.
y de hecho el paciente se graduó del programa la semana pasada. Eh, y pero todo comenzó desde la conversación que yo tuve con la directora clínica del programa que me dijo, mira, tenemos este paciente, tiene afasia bastante severa, no fluente, y va a ser paciente, un caso tuyo. Y mi reacción inicial fue de miedo, de terror, y decir, ¿cómo yo voy a hacer este tipo de intervención donde el modo de intervención es todo a través del lenguaje con este paciente? Entonces, esa experiencia como que disparó mi interés y querer aprender más y como tener realmente un tipo de pasión por trabajar con esta población. Algunas cosas que les quiero decir antes ya hace mucho tiempo que no hago una presentación en español, me paso hablando en inglés todo el tiempo que estoy acá, excepto con uno o dos pacientes que tengo en español. Yo soy no de Puerto Rico, soy de Puerto Rico y entonces tenemos algunas palabras distintas a ustedes. Ustedes dicen palta, yo digo aguacate, maracuyá, yo digo palcha, y así mismo es el lenguaje tan bonito y tan distinto que compartimos. ¿Ok? Así que voy a dar lo mejor posible de también no utilizar algunas palabras que yo sé que tienen unas connotaciones bien distintas para ustedes que comparados para mí. Eh, entonces, bien brevemente hablando a mí, ahora el término de la fascia no fluente creo que es el que se utiliza mucho más porque, o la fascia fluente, antes se hablaba de la fascia de Broca, la fascia de Wernicke y eso, pero cuando uno empieza a ver estos casos, uno empieza a darse cuenta que es mucho más que una sola presentación, ¿verdad? Pero de la fascia de Broca, históricamente conocido como la fascia no fluente, anterior o expresiva, donde la habla espontánea está bien disminuida y es difluente, y hay una estructura gramatical que puede ser alterada, y se ve usualmente con daños en esas porciones posteriores, inferiores del lóbulo frontal, del hemisferio dominante, el hemisferio izquierdo, para el lenguaje. ¿Ok? Eh, Entonces, y el trabajo con estos pacientes comienza desde bien temprano, especialmente desde esas iniciales entrevistas y la evaluación. Y hay muchos diferentes métodos para evaluarlo. Yo pienso que si uno escoge cuáles son las partes más importantes, tratar de entender la expresión, la habilidad de expresión, la habilidad de comprensión, la repetición, denominación, y ya la escritura y la lectura. Además de utilizar, pues, evaluar la atención, memoria, todas las demás funciones y eso, pero especialmente con esta población tenemos que ponerlo todo en un contexto de dificultades del lenguaje. Hay algo que yo siento que es muy importante y voy a hablar de un caso, pero he tenido varios casos aquí en el programa, donde ver cómo el paciente, la persona se comporta en reacción a sus dificultades. El ejemplo del paciente que yo voy a hablar, cuando tenía dificultades expresándose, y él se molestaba, se frustraba o levantaba las manos. Tengo otros pacientes que tienen más como, se ven más deprimidos, o sea, tratan de hablar y entonces bajan la cabeza como frustrados. Así que ya uno empieza a notar algunas expresiones que creo que nos dicen mucho ya de cómo está la persona que está al frente de nosotros, reaccionando hacia las dificultades. Así que tratamos de ver todo lo cognitivo y hacemos lo que podemos con la evaluación, pero también podemos tener mucha información valiosa de cómo la persona está reaccionando. Eh, Sin hablar y entrar tanto en detalles sobre los efectos psicosociales y los cambios de la identidad, algo que sí es bien común a través de todos estos pacientes, como la ansiedad lingüística, es un término que encontré que habla de el paciente, la persona ya está preocupado o frustrado de que va a cometer errores en el lenguaje. Y ya esa parte los empieza a tener mucho más ansiosos y entonces pueden cometer muchos más, ya sea en el habla expresiva, ya sea cuando están tratando de leer, y obviamente síntomas de depresión. Tiene un impacto en la calidad de vida significativo. Y
Sabemos por el rol de la estigma y los cambios sociales en personas con lesiones cerebrales adquiridas y está ese estigma que es el propio, del público y de los familiares también. Eh, Mucho de esto sabemos el cambio en las redes sociales, en las redes de apoyo, es bien notable en todos estos pacientes y hay una parte de ellos mismos de aislarse, porque sienten que los van a mirar distinto, los van a tratar distinto, la gente no los entiende, y ya hay cambios bien notables temprano después de un accidente que lleva a una fase como tal. Y asimismo va a tener unos efectos en en las familias, generando tensiones, dificultades en la comunicación, las amistades. Algo que es bien notable y común es especialmente lo de la fase no fluente, es como esa sensación de estar atrapado y sentir todo, tienen todas las ideas y todo lo que quieren decir o cómo lo quieren decir y no sale la palabra que quieren decir. Sí, esa sensación de estar atrapados en su mente. Y hablando del Saugatuck Institute for Neuropsych Rehabilitation, hablando con uno de los personas que estaban en esa conferencia hace 2 años atrás, él me dijo, y para mí, o sea, suena obvio, pero se quedó conmigo esa idea de la fascia es un trastorno del lenguaje, no del pensamiento. Yo creo que eso es bien importante como recordarlo, ¿verdad? Eh, y sin duda alguna tiene un efecto profundo en el sentido de identidad de las personas. ¿Ok? Em, a mí me gusta mucho tratar de leer o encontrar artículos viejos sobre algunos casos, primeros casos reportados y en estos cambios. Y hay un artículo muy bonito de un neurólogo no creo que lo diga bien, pero Alajunin, y él hablaba de se trata de tres casos de que son artistas que perdieron, o sea, estuvieron de una fascia, diagnosticados con afasia por diferentes lesiones cerebrales. Y uno de los casos que él habla, se llama de Valéry Larbaud, que es un poeta francés, pues, muy famoso, y empecé a leer sobre él y leer su poesía muy bonita. Y era esta persona que tiene un nombre, como se le dice a ese tipo de poeta, pero era bien de observaciones y de sus viajes y de todo lo que veía a sus alrededores. Y uno puede imaginarse una persona así que su método de comunicación favorito, de expresión, era la poesía y entonces pierde eso por completo. Y tenía estos automatismos que a todo lo que le ocurría le decían y él lo decía con tristeza, con felicidad. Era buenos días, cosas de este mundo. Me parece perfecto eh, como un ejemplo. Y creo que esto hablo un poco de algunos temas que quiero tocar más tarde sobre, siempre miramos en la rehabilitación, en la neurorehabilitación, el aspecto de la creatividad, ya sea perderla por las condiciones neurológicas o verlo como un método de expresión. Y tiene muchos beneficios esa parte, pero creo que hay un aspecto de la creatividad, no tan solo para la arte, que yo creo que no necesariamente lo tocamos o lo hablamos mucho en la neurorehabilitación. Em, entonces, entonces, ¿cuáles son algunas necesidades a largo plazo? Yo no pienso que existen o se trabaja tanto en la psicoterapia esta población, los neuropsicólogos en particular, y definitivamente en Estados Unidos, donde no se ve tanto la rehabilitación. Eh, Abordar esos factores sociales, emocionales y psicológicos, facilitarlos, ayudarlos en el regreso al trabajo y la participación en la comunidad, facilitar la comunicación y la generación de ideas, cultivar un sentido de participación en su recuperación. Eso es algo bien común que se ve en toda la literatura de estos participantes, de estos pacientes, de no sentirse parte de las conversaciones ni en una sala con un médico. Y siempre los profesionales hablándole a los familiares y no hablándole a ellos directamente. Crear y fomentar redes sociales, intervenciones de las amistades y los apoyos entre pares y esos enfoques
holísticos también. Y bien brevemente, tengo que hablar en el contexto en el que se da, en el que yo trabajo. O sea, esto es un programa o sea, donde hay alrededor de 30 a 35 pacientes, hay alrededor de 30 a 40 terapeutas de todas diferentes disciplinas, donde hay muchos fondos del Estado y fondos del hospital. Y sí se puede, creo que es el lugar especialmente que todas las partes del mundo, Latinoamérica, el Caribe, donde miramos a un lugar como este, donde este es el lugar perfecto aquí, donde se puede dar todos estos servicios completos también. Eh, Así que se puede, aquí podemos hacer mucho, pero lo que quisiera es que de esta conversación podamos llevarnos algunos elementos que creo que se pueden, no, no tiene que ser en un programa como este, pero sí se puede dar en nuestros países y en nuestras comunidades donde no existen estos programas o no existen los recursos para poder tener este tipo de programas. Entonces, se ha documentado el rol de la psicoterapia en las personas con afasia. A mí me encanta la idea y eso se lo tengo que atribuir a Cristian, el parte el ver la rehabilitación de un aspecto relacional. Yo creo que eso es un aspecto bien psicoterapéutico y creo que es algo que siempre tenemos que tener en consideración en la terapia individual o psicoterapéutica. Se da un contexto social, se da un contexto relacional. Hay altas y hay bajas. No existe psicoterapia que es fácil, y especialmente con esta población. Hay muchas diferentes, está documentado, intervenciones individuales que son modificadas para estos pacientes, terapias cognitivas conductuales, el mindfulness, las entrevistas motivacionales, y las intervenciones familiares, o el utilizar genogramas para entender más las dinámicas familiares. El apoyo del cuidador es sumamente importante y ese entrenamiento de la comunicación apoyada, no tan solo en la terapia, pero también con las redes de apoyo de los pacientes. Eh, la colaboración con los fonoaudiólogos, la fonoaudiología es tan y tan y tan importante y yo creo que eh, eh, la realidad es que los fonoaudiólogos han hecho un sumamente mejor trabajo en atender las necesidades sociales y psicológicas y emocionales de esta población que nosotros los psicólogos y los neuropsicólogos en particularmente. Creando grupos de apoyo, y voy a demostrar algunos ejemplos sobre eso también. Eh, Así que, y en particular, esa parte de la colaboración es tan, tan, tan crucial para poder ayudar a esta población. Eh, Esa colaboración es lo que ayuda. El rol del psicólogo como tal es manejar esos desafíos emocionales que van a tener estos pacientes. Entender las características de personalidad en la neurorehabilitación del lenguaje, la personalidad, y cuáles son esos factores que crean barreras para los pacientes y aprender a manejarlas y tener esa comunicación constante con el equipo. Nosotros aquí tenemos un equipo que incluye un terapista ocupacional, fono, terapista de físico, psiquiatría, nutricionista, todo. Eh, y esa comunicación es lo que ayuda a poder ayudar a los pacientes a establecer, a lograr sus metas. Y yo creo que más aún todavía es lo de ver cuáles son las mejores destrezas, cuáles son las fortalezas y las dificultades de cada uno de los pacientes para entonces desarrollar las mejores técnicas de comunicación apoyadas para poder proveer los servicios psicológicos. Algo que aquí se ha utilizado y yo aprendí a utilizarlo aquí son estos tecnología de comunicación aumentativa y alternativa, y espero que eso sea yo lo busqué lo más que pude y entiendo que es una traducción correcta, donde estas, y les enseño unos ejemplos, pueden ayudar con la calidad de vida, reducir la frustración, mejorar el funcionamiento social de los pacientes y los cuidadores, pero como cualquier tecnología tiene muchas limitaciones, ya sea de capacitación del paciente, del equipo, la actitud, las habilidades.
Y algo que creo que se recuerden es la parte de la predicción de palabras rígidas. O sea, no tiene como una... Ahora algunos de ellos que han desarrollado el uso de la inteligencia artificial, pero hay muchas limitaciones para estos servicios. Y cuando les hable del caso, van a ver, tratamos de utilizar uno de estos y él no le gustaba, la realidad. Y muchos de ellos no les gustaba utilizar ese tipo eh, de tecnología. Pero entonces vamos a empezar con lo más sencillo, utilizar una pizarra, utilizar un pedazo de papel y escribir y tratar de tener eh, algunos de los temas que se están hablando para poder facilitar la comunicación, utilizar estos pizarras que tienen la palabra sí, palabra no, para que uno poder de verdad saber si están comprendiendo o si se perdieron en la comunicación. Eh, Muchos de los celulares y los teléfonos que utilizamos ahora tienen tecnologías de uno puede hablar y te lo pone en texto o si acaso lo al revés también. So, utilizar esas cosas básicas nos ayudan. Algunos ejemplos de la CAA. Este es uno, creo que se llama TD Snap, que se ha utilizado aquí en el programa, donde uno puede conectar las emociones, ciertas palabras, los nombres de personas y el paciente que tiene mucha habilidad, pues puede manejar esto de lo más bien. Oh, una preguntita, ¿o no? Sí. Ah, no, ok, es que vi la mano, estaba seguro. Entonces, esta estrategia se pueden utilizar y yo he visto pacientes que las usan muy, muy bien. Pero creo que necesitamos poder entender y conceptualizar el rol de la función ejecutiva en algunos de estos participantes, también en poder cambiar de una cosa a la otra y utilizar esta estrategia. Aquí hay una paciente que utiliza Speechify, se llama. No sé si existe en español, pero algo bonito de ese programa es que pues, la persona puede grabar su voz y utilizar eso cuando tienen algún texto que quieren poder que el celular lo lea en voz alta para ellos y usa la misma voz, porque eso es otra cosa que ocurre mucho con estos otros de estas tecnologías que es una voz bien robótica, no es la del paciente, y eso hay un componente bien emocional y psicológico ahí también. Eh, Intervenciones grupales y entre pares. Hay mucha información de que asistir a grupos de apoyo en esta población ayuda a la participación social, reduce el aislamiento social y sabemos muy bien que hay un valor significativo en los vínculos sociales. Otro ejemplo, y será atándolo un poco a lo de la creatividad, el doctor Jerry Hopner, que yo sé que va a estar presentando en Chile en la conferencia, y tuve el placer de conocerlo recientemente y escuchar también una charla de él. Tiene unos proyectos muy bonitos que ha empezado sociales y ha creado estos, creo que se llaman Thursday Night Poets, o poetas de las noches de los jueves. Y yo un día, estuve en una de las presentaciones y es algo maravilloso. Y creo que ayuda en muchos aspectos de la comunicación, la participación social, de una herramienta narrativa, ayuda a la reconstrucción de la identidad y hay un sentido de comunidad bien especial que yo vi en estos grupos. Y algo que me gusta, o sea, yo pensé, cuando primero pensé poesía con estos pacientes, lo primero que dije, contra, yo conozco bastantes poetas y son bien rígidos todos y tienen muchas estructuras y una manera en particular de hacer la poesía. Y algo que me gustó que dijo Jerry fue, si nosotros tenemos es una idea en particular, se la presentamos al paciente y que escriban la poesía como ellos quieran. Y yo creo que eso abre las oportunidades muchísimo para estos pacientes. Ok, le hablé de algunos principios, algunas cosas de los cambios psicosociales, el trabajo de los fonos, que es sumamente importante, y algunas investigaciones que vemos de lo que sí ayuda a estos pacientes. Entonces, les voy a hablar de un caso, el señor Ventas, lo vamos a llamar, un señor de 39 años, norteamericano, hablaba inglés, diestro, hombre, 16 años de escolaridad.
antecedentes médicos, tenía un diagnóstico como a los 17, 16 años de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que había sido tratado en varias ocasiones, pero no realmente tenía una adherencia al tratamiento y tenía apnea del sueño no tratada. Estaba casado, dos hijos chiquitos, pequeños, historial laboral, trabajó en ventas y llegó a a dirigir una empresa de ventas muy, muy exitosa aquí, y no tan solo en Arizona, pero en otras partes de Estados Unidos también. Un señor, una persona bien admirable y muy, muy exitosa. eh, y algunas de esas características, pues definitivamente las vimos en el programa. El diagnóstico tuvo dos accidentes cerebrovasculares isquémicos, territorio de la arteria cerebral medial izquierda, también arteria posterior y arteria anterior también. Les voy a enseñar unas neuroimágenes y su diagnóstico era una fascia no fluente, una apraxia del habla y tenía comprensión reducida. Así que esto no le podemos llamar una fascia de Broca, simplemente tenía muchas diferentes dificultades y dificultades en la escritura también. Algunas de las secuelas emocionales, tenía mucha vergüenza, pensando una persona bien exitosa, pensando alguien que trabajaba en ventas, que todo era de relacionarse con los demás y crear buenas relaciones. Y se le veía muchas reacciones catastróficas cuando trataba de comunicarse y hacer algo. eh, eh, Síntomas de depresión, la ansiedad lingüística, irritabilidad, frustración y tristeza. Y cuando él comenzó en el programa, decía una a dos palabras, pero tenía una destreza de comunicación no verbal excelente y muy chistoso, en un tremendo sentido de humor. Eh, Aquí pueden ver un poco sobre la neuroimagen bien temprana. Esto fue hace 2 años atrás, cuando tuvo los primeros los accidentes cerebrovasculares. Eh, y pueden ver ahí, ¿sabes? Que hay eh, efectos anteriores, temporales y posteriores también, por lo cual estamos viendo estas diferentes dificultades. La evaluación interdisciplinaria, o sea, como les dije, la pragmática social, sin duda alguna, es una persona muy inteligente. Hay mucha ineficiencia en la dominación, repetición, la comprensión sencilla. Él habla conversacional, tenía muchas muletillas y decía, y eso era como uno sabía que se estaba frustrando cuando empezaba a decir eso. Y decía, it's fine, todo está bien, y paraba, y se frustraba. La memoria verbal y memoria visual, pero también tenemos que poner esto en el contexto de sus dificultades del lenguaje. Vemos un poco de esos rasgos de sus dificultades de atención y de hiperactividad. Era impulsivo y siempre fue así. La flexibilidad cognitiva, algunas dificultades motoras, pero lo más complicado era la fluidez expresiva, la expresión escrita, la ortografía y la comprensión compleja. Mucha gente hablando, si era muy rápido el volumen, si muy rápido la conversación, si eran muchas personas, si se complicaban las instrucciones, tenía mucha más dificultad. Em, sí, la lectura más simple podía ser la atención visual, habilidades visoespaciales, resolución de problemas, muy bueno, sí impulsivo, pero muy bueno. Y algo que lo tengo en el color azul es el razonamiento abstracto, que yo creo que es bien importante para para esta otra parte. El uso de los símbolos y el significado. Si hay una parte, yo les dije, todas estas estrategias psicoterapéuticas, todo lo que sabemos de la literatura, en algunos pacientes no podemos hablar en todos, pero el uso de símbolos, yo creo que fue algo bien significativo para poder trabajar con este paciente. Y sabemos a través del trabajo de mi mentora, mi jefa, la doctora Klonoff, y aquí tenemos un muy bonito ejemplo de alguien que utilizando el arte para expresar sus emociones empezando el programa y después terminándolo. El doctor George Perigatano también ha hablado sobre el uso de símbolos y significados en la neurorehabilitación. Y este paciente utilizaba eso como para comunicarse mucho. Entonces, ¿por qué la parte del símbolo? ¿Por qué la parte de la abstracción? Es que aunque él no podía tener una conversación como la estoy teniendo yo, como probablemente la tenemos todos aquí, bien fluida, eh,
tomando turnos rápido, muchas ideas a la vez. Una palabra o dos palabras o tres palabras cargaban tanta emoción y tanto sentimiento y mucho detrás. Que obviamente para uno, pues, psicoterapeuta, pues podemos hacer mucho con una o dos palabras. Yo utilizaba todos esos modalidades que le enseñé, imágenes para ayudarlo a que se expresara, escribiendo en una pizarra y en pedazos de papel. Que algo que me mencionó, ¿sabes? Me gusta utilizar las pizarras esas que uno puede borrar, que son las portátiles. Pero una de las terapeutas del habla, una de las fonos que trabaja con nosotros, me dijo un día, usa el papel en blanco, porque así mismo tienes ahí todas tus notas de la sesión. Y yo, pues perfecto. Y eso me tomó mucho tiempo, porque tomar notas y crearle las notas para él, para recordar lo que habíamos hablado, fue un problema después. Y él, muchas de las cosas que decía, él decía sucks en inglés y la fascia era una mierda. Es difícil, pero él decía, pero lo intento. Cuando él hablaba sobre sobre la empresa y sobre su trabajo, y él decía mi bebé, y era, porque tuvo unos cambios en la estructura de la compañía y tuvieron que reducirlo muchísimo y un familiar fue la persona que tomó control sobre la empresa. Él hablaba de la soledad y me daba este ejemplo él estaba en la playa con su familia y él decía que sentía que la soledad lo estaba como que observando, como que mirándolo y él sentía mucha tristeza, mucha soledad en ese sentido. Y en ese evento, esa actividad que estaban en la playa, habían otras personas y él no se sentía que podía comunicarse y tenía mucha vergüenza también. Pero podemos tomar algunas partes de esa personalidad y esos valores. Era una persona, para él el orgullo, y lo decía, algo él hablaba, él decía los blinders, en español las anteojeras. Sabes que él tenía una meta, él quería mejorar y no tenía tiempo para sentir la depresión o sentir la ansiedad o sentir todas estas emociones. Y antes su trabajo era bien demandante y antes él decía, antes aviones, trabajo, ahora familia. Y uno ve que la parte de la familia es muy importante para él. Y ayudar a los demás, servir como un mentor hacia otras personas. Y siempre me gustó este ejemplo. Él me decía, llegaba a mis sesiones y decía, ayer tuve otro sueño, que estaba jugando fútbol, no fútbol norteamericano, el fútbol de verdad. Y que él estaba hablando y dando jugadas y llamando jugadas. Y entonces después se levantaba como desesperado y frustrado porque volvía a perder el habla. Y eso a mí siempre se me quedó y nos dimos cuenta después en una terapia de grupo que varios pacientes que tenían afasia les pasaba eso, se sentían bien fluidos en los sueños y tenían conversaciones normales, y siempre al momento de levantarse era como si les perdieron el habla otra vez. Y eso sí que tiene que ser algo terrible estar todo el tiempo sintiendo eso, ¿verdad? Algunos de los símbolos, y él le encantaban las películas de Adam Sandler, y él así utilizaba esa escena de Billy Madison donde él tiene que regresar a la escuela. Él una persona mayor y tiene que aprender a leer y escribir y todo. El ejemplo de las anteojeras para poder tapar y bloquear todas las cosas, todas las emociones que él no quería enfrentarse, y parte de su personalidad. Y utilizaba este ejemplo de Interstellar. Si han visto la película de Christopher Nolan, está la escena donde él está en esta otra dimensión tratando de gritarse a él mismo y no lo escucha, no lo escucha. Así que todas estas imágenes, y él me decía en la película, y gracias, o sea, por lo menos a mí me gusta mucho el cine, y me decía algunas escenas y yo, ¿estás hablando de tal película? Y él, sí, 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 eso mismo, y buscaba la foto ayudaba mucho a la riqueza de su experiencia. Eh, Algunas estrategias que trabajamos, esas intervenciones para modificar distorsiones, se decía que era tonto y era dumb, pero poco a poco empezamos a ver cambiar eso y es decir, estoy mejor, poco a poco, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Eh, Estrategias de relajación, tratamos mindfulness, tratamos un montón de otras cosas, y él decía, y hacía así como si estuviese meditando y decía, no. Eso no, él no lo quería hacer. Pero podíamos buscar cosas similares del ejercicio.
el descanso apropiado, usando la máquina para la apnea, activación conductual, paseos con su perro, pesca, ejercicio y asados. Empezó como ahora, antes él no podía participar tanto con su familia, pues empezó a hacer más asados, hacer los desayunos a toda su familia y todos se ponían muy contentos y ayudar más en la casa. Y él se decía Cenicienta, se decía Cinderella, y esa era su manera. Eso es mi nuevo rol de la familia. Y medicamentos, él tenía muchos síntomas de ansiedad y eso de la ansiedad lingüística y nosotros aquí pues trabajamos también con un psiquiatra, o sea, una colaboración muy poco común donde hacíamos algunas intervenciones con la psiquiatra que estaba trabajando y medicamentos para eso y él sí desarrolló convulsiones luego después en su participación, entonces se benefició del uso de la motrillina. Él estaba usando Keppra también, pero solo estaba bien irritable y estaba bien cansado. Em, tenemos intervenciones grupales y algo que empezamos a hacer para entrar en alguno de los grupos y hacer una presentación y él tener algo escrito que él podía leer o utilizar algunas estrategias para hablar al grupo. Estas son mis dificultades, estas son las estrategias que yo utilizo y estas son las estrategias que ustedes pueden utilizar para ayudarme a comunicar. También trajimos a un paciente que había estado aquí en el programa anteriormente y se benefició mucho de tener eso porque el paciente estaba diciendo que él no podía casi hablar al principio y mejoró, tenía muchas dificultades, pero saliendo de esa experiencia él dijo, yo puedo hacerlo, I can do this. Y a través de todos los grupos adaptamos el material educativo para que sea más fácil para él, para la lectura, más sencilla, más simple. Y en estos grupos él practicaba la lectura y la escritura también. Y él empezó a participar en grupos de apoyo para fascia. Yo lo ayudé y de hecho fui con él a un grupo en la comunidad y preparamos un tipo de guión y él en mi sesión y era parte de decir, me siento avergonzado por mi afasia y la pregunta se la abre al grupo, ustedes también se sienten así, ¿cómo lo manejan? Casi todos los participantes le dije, practica, practica y participa de grupos de afasia. Él no quería participar de grupos hasta que fue a ese grupo y yo estaba con él y de ahí se anotó como en 3 o 4 o 5 grupos distintos y empezó a hacerlo como parte de su rutina. Teníamos un grupo aquí de socialización y salidas a la comunidad. Intentamos en el momento, menos de 6 meses, un año de que él empezó el programa, entró psicoterapia grupal y él venía a mi sesión y decía yo no estaba en el grupo en ese momento y él decía Spanish, español. Decía, yo no entiendo nada de lo que están diciendo ahí. Entonces, ¿sabes? Todavía tenía dificultades, especialmente manejando el grupo y no creo que para ese tiempo no habíamos modificado bien el grupo de psicoterapia que tenía. Entonces, hubo muchas mejorías durante ese tiempo, pero continuó teniendo dificultades. No tenía familia extendida aquí, toda familia muy grande. Estaban en todas partes del mundo y en Estados Unidos. Eh, y no tenía amigos tampoco. Y tenía mucha resistencia a que lo visitaran porque todavía se sentía bien avergonzado. Y él tenía esta idea de que él iba a tener sus habilidades expresivas completas. Así que había un concepto todavía de aceptación que no estaba ahí. Había unas dinámicas relacionales bien difíciles y yo hice este genograma con él y con su esposa y o sea, como, no sé, 5 o 10 hermanos por cada lado de su padre y su madre, pero había una persona en particular que había muchas dificultades. Y esa persona trató de ayudarlo a él en el proceso y después de 6 o 7 o 8 meses, no terminó muy bien ese momento cuando esta persona se empezó a involucrar. Y algo que leemos mucho especialmente en la fase de los familiares que tienen dificultades emocionales como llenando las emociones en el otro paciente y como tomando control sobre ellas. Y él continuaba teniendo reacciones catastróficas y resistencia al uso de tecnología.
Ahora, yo no sé si ustedes lo dicen así, pero acá en Estados Unidos dicen, the grass is not always as greener on the other side. El césped no siempre es más verde del otro lado. Eh, y eso pongo eso ahí porque se van del programa y rompen todo, una ruptura significativa. Decidieron abandonar el programa al momento que estábamos empezando a considerar regresar al trabajo. Y regresan después que se dan cuenta que afuera el mundo no era muy bonito, no apoyaba y no estaban listos para eso. Y la esposa un día está aquí en la sala al frente y empieza a gritar eso, the grass is not greener on the other side, a todas las personas que estaban. El césped no es más verde en el otro lado. Y pues, siempre fue algo bien cómico para todos nosotros. Pero es otro concepto de las rupturas son importantes y son parte del proceso psicoterapéutico. Y a veces, casi siempre, como en todas nuestras relaciones, cuando ocurren dificultades, las cosas pueden mejorar después. Eh, Él había ido a un programa distinto y aprendió muchas cosas muy chéveres allá. Y se sentía mejor socializando, iniciando conversaciones. Al regresar, siempre hablaba de que el valor de la comunidad del programa aquí era bien grande para él. Empezamos a trabajar rápido en el retorno al trabajo. Y él empezó a decir, pues ahora tengo tiempo es prestado, tengo que hacer lo mejor que puedo con el tiempo. Y algo que él aprendió en este programa, no para el concepto que les voy a hablar ahora, pero era el uso de ChatGPT y de Claude y el uso de inteligencia artificial. Eh, entonces, no quiero prestar tanto tiempo a esto, pero la creatividad creo que no la vemos y siempre hablamos creatividad del uso del arte. Y la poesía, la escritura, la pintura, pero la creatividad es mucho más que eso. Y me gusta esta definición que es la creatividad es la producción de algo que es novedoso y útil dentro de un contexto social. Eh, y la creatividad está muy, muy, muy buena estudiada dentro del mundo de la neurociencia, la gente que estudia esto. Y hay algunas cosas que son bien particulares o que sabemos que tienen las personas que son creativas en todos los ámbitos, el ingeniero, el psicólogo, el científico, todo, es que tienen personalidades con mucha apertura a la experiencia. Y hay el componente, obviamente, de la inteligencia del intelecto. Las personas bien exitosas, si pensamos, tú sabes, Elon Musk y todas las personas estas que son bien exitosas, que podemos tener nuestras diferencias con ellas, algunos de ellos son bien antagonistas también. Y en parte del antagonismo es tienen esta idea y quieren seguir haciéndola y van a hacer, no les importa lo que les digan, esta es lo que van a hacer y van a tratar hasta que les salga, hasta que salga lo que quieren. Y sí, la otra parte bien importante, pues el uso de otras funciones ejecutivas, resolución de trabajo, esa mismo de poder jugar con ideas, algo no me salió, use otra, es un componente que creo que sería bien, bien importante e interesante verlo en el contexto de la rehabilitación y si eso ayuda a buenos eh, outcomes, el retorno al trabajo y las comunidades. Eh, Esto no va a pasar tanto tiempo, pero les he mencionado de la generación de ideas y he encontrado algunos artículos, ¿no? Tienen montones de nombres, lenguaje proposicional y otros más, pero creo que la idea principal es que yo pienso que en la fase no fluente esto es algo que deberíamos tratar de entender mucho más. Y el lenguaje proposicional es esa parte del uso del lenguaje para llegar a una meta como tal y el uso de todos estos sistemas neuronales o cerebrales también que conocemos. Entonces, les dije que le utilizaba las tecnologías de asistencia de los ChatGPT, Claude, y yo creo que lo que él empezó a utilizarlo, esto no fui yo, esto no fue la terapeuta de la Fono que trabaja con nosotros, él empezó a utilizar ChatGPT para comunicarse y para generar estas ideas mucho más extensas de algo que él tenía atrapado en la mente. Y en su ChatGPT o Claude, él tenía una descripción de quién era, sus dificultades y todo eso, y utilizaba principalmente esto para
estrategias de escritura y expresión y todo eso, y poco a poco empezó a utilizarlo para comunicarse. Y fue un cambio impresionante cuando esta persona empezó a utilizar estas estrategias. Em, y creo que si lees de lo que llaman los Large Language Models, que son estas tecnologías, se parte de la premisa de que la predicción de estos programas es tan por encima de lo que un humano puede hacer en toda su vida. Y bien rápido, y codificar palabras que tienen significados similares. Y entonces eso es lo que él utilizaba para entonces desarrollar. Y desarrollaron ideas. Y él antes decía, cuando él utilizaba otras estrategias o ayuda de nosotros, él decía, es como 1 o 2% de verdad lo que yo estoy tratando de comunicarme, me está tomando mucho tiempo. Y él decía, como utilizar el ChatGPT o el Claude, subió a un 80%. Él decía, 80, casi casi todo lo que quiero decir. Eh, entonces, eso él lo empezó a utilizar en grupo. Y ya la psicoterapia grupal ya no era español. Él podía participar, podía continuar la conversación. Él se preparaba antes y le dábamos alguno del material que él iba a hacer y él le tomaba fotos al material, le pedía un resumen, hacer más fácil para él como comprenderlo. Cuando estábamos teniendo conversaciones en el grupo, él le tomaba fotos a las notas que habíamos escrito, y tú lo veías como dándole feedback a la aplicación, y entonces lo subrayaba todo y lo prendía, y era toda la idea que él quería compartir con el grupo. Así que eso le ayudó a poder participar más. Y empezamos a ver unos cambios bien grandes, mucha menos sentido de soledad, de tristeza, de ansiedad. Él empezó a tener mejor aceptación y decía, esto es difícil, es una montaña rusa y va a ser muchos años que voy a seguir mejorando. Y él siempre dibujaba el 0,01% de todos los días, y todo lo que él hacía lo ayudaba un poquito a mejorar el apoyo de pares. Y cuando se graduó el programa, él empezó a hacer unas noches de los muchachos y los invitaba a comer pizza y a ver juegos de deporte. Eh, Continuaban fluctuaciones en la comunidad de la gente no entender lo que le estaba pasando, pero tenía mucha mejor adaptación a utilizar las tecnologías y las estrategias, y empezaba a hablar de perspectiva, y ahora tiene el vaso medio lleno y medio vacío. Y regresó al trabajo utilizando todas las estrategias. Tengo que ser claro, él regresó a su compañía donde le dieron mucha apertura a él regresar, pero sí regresó como un consultor. Él había una palabra que él decía que era forecasting, y nadie tenía idea qué es lo que significaba, hasta que él empezó a poder explicarlo mejor y utilizar el ChatGPT. Y la esposa, y yo creo que ese fue el momento donde hubo unos cambios bien grandes, dijo, él lleva hablando de esto por casi un año y yo no tenía idea qué es lo que él me estaba tratando de decir. Y el poder utilizar eso y crear todas estas diferentes como planes de acción, presentaciones, páginas web, tomar cosas del internet y trabajar y poder desarrollar estas ideas. Y yo fui varias veces al trabajo con él, donde él tenía unas reuniones y él les presentaba todas las ideas en la pantalla. Tenía un guión que él le daba para que los demás lo escucharan. Y empezaron a utilizar las ideas que él tenía y empezaron a implementarlas en el trabajo y a mejorar muchas cosas que estaban teniendo dificultades también. Y él empezó, usaba el ChatGPT para más la comunicación, hacer ejercicios de práctica, intentar jugar con ideas, y el Claude era más como de organización, como tal, y planificación. Y aquí un pequeño ejemplo de nosotros poder evaluar el paciente, el supervisor y la terapeuta, cómo él estaba haciendo con diferentes partes, la comunicación, si era preciso, la atención, si sigue instrucciones o comprende conversaciones, interacciones con otros compañeros, y si había algún sentido de resistencia también. Esto fue bien temprano, ya al principio esto todo se movió casi el 9 y el 10. Em, entonces, para como concluir, aquí traté de hacer
un poquito abstracto todo lo del ChatGPT y eso, pero traté de presentar un poco un ejemplo de cómo lo hacíamos. Entonces, a la izquierda y lo que ven en la pizarra es el primer poema, entre comillas, y a la derecha es el segundo. Entonces, estas eran algunas palabras que él me estaba diciendo y yo las escribía en la pizarra. Y después de un tiempo, esto eran muchos más papeles que una sola pizarra. Y él les tomaba fotos con el celular y los ponía en ChatGPT. Entonces empezaba a crear estas como poemas o algo así, cosas que él quería comunicarle a su esposa. Y en el trabajo también. Y para leer un poco del primero, antes creía que sobrevivir a CV era la parte difícil. La parte difícil fue despertar después y encontrarme con una versión de mí mismo que no reconocía. La fascia me robó las palabras, el AC me robó la certeza. Por mucho tiempo me sentí atrapado entre quién era y quién soy hoy. La gente no ve el duelo, la pérdida de identidad, el silencio interno cuando los pensamientos no logran salir. Tuve que enseñarle a vivir al nuevo yo. Y ahí tienen otro ejemplo hacia su esposa, donde él más simplemente le comunicaba que él sentía se sentía bien culpable de lo que había causado llevar a su familia, pero que él estaba bien agradecido de que ella continuaba ahí con él ayudándolo y apoyándolo. Y me pongo hasta un poco emocional y todo cuando él lo hizo y me lo presentó en la sesión. Tuve lágrimas y todo y le dije, loco, tú me has hecho llorar. Yo he llorado más en estas sesiones que tú. Y él se echaba a reír y tengo una muy bonita relación terapéutica. Y les presenté los símbolos al principio y estos eran como los que él, al final del programa eran importantes. La película The Poet Society y él ser como un maestro y empezó a ayudar mucho a los pacientes del programa que estaban comenzando y ayudarlos y apoyarlos. El Pursuit of Happiness, el ser una persona, dar mentoría, viene creo que en un mes va a presentarle un grupo de afasia a la comunidad de cómo utilizar el ChatGPT y otras cosas a los terapeutas del hospital. Y entonces la última imagen ay, se me olvidó el nombre de esta película, pero él me lo dijo cuando empezó a utilizar ChatGPT, empezó a comunicarse y poder como participar mejor emocionalmente en las sesiones con nosotros, que él se sentía como esa escena entre Robin Williams y Matt Damon, donde como que finalmente pudo expresarse verdaderamente. Y unas reflexiones finales, eh, que espero que les haya presentado esta idea de que podemos hacer psicoterapia con estos pacientes. Tenemos que ser un poco creativos, tenemos que tener paciencia. Creo que esa parte de la generación y la comunicación de ideas, entender la personalidad, las emociones, la resistencia, aumentar la socialización, utilizar la creatividad como una medida para, eh, la- para ver las personas que pueden beneficiarse aún más de la rehabilitación, utilizar tecnologías de asistencia que a los pacientes les gusten y se sientan cómodos, tener un enfoque comunitario y política pública. Y obviamente yo estoy el trabajo que yo he hecho en inglés, pero sin embargo, si hay bien poca eh, literatura sobre estos pacientes en inglés, sin duda alguna, es muchísimo más grande en hispanohablantes y acá en Estados Unidos, bilingües español e inglés. Y referencias que se las puedo compartir después. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago, por tu presentación y por contarnos esa experiencia. Y bueno, les recordamos a todos y todas que la charla va a quedar colgada de el YouTube de la sociedad y vamos a estar ahí difundiéndola en los canales de la sociedad y de Ciner también. Pero tenemos unos minutos para algunas preguntas, para que tengamos la participación del público. Así que si Sí, levantan la manito y le hacemos algunas preguntas o comentarios sí. para Y Santiago. disculpa que me emociono y sigo hablando y eso, pero yo tengo tiempo, sí que sí hay, no sé si tienen que parar en unos minutos, pero sí me puedo quedar 15, 20 minutos más si quieren o tienen preguntas, así que adelante. ¿Alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta?
Mauricio. Yo me animo, yo me animo. Santi, bueno, primero que todo, felicitarte. Creo que es un trabajo, ¿verdad? Que habla mucho el tema de creatividad, no solo del paciente, sino tuyo también. Y creo que al final, pues la rehabilitación termina siendo un poco eso, ¿no? El uso de esa creatividad y salirnos de la típica estructura de cosas que nos enseñas que creemos que es rígida. Y algo que yo creo que he venido consolidando más cada vez que bueno, con Cristian en la estadía y en los diferentes cursos y con Ciner y todo esto, que la rehabilitación va más allá de la cuestión cognitiva, ¿no? Y es esta búsqueda de devolver a la persona un sentido de identidad, volverlo a conectar con objetivos en la vida, porque creo que al final, pues esas limitaciones cognitivas les impiden eso, ¿no? Y creo que lo dejaste muy claro. Yo tengo una pregunta, y si esto fuera una fascia fluente en el sentido de que la persona tiene dificultades de comprensión con la experiencia que tuviste, ¿cómo crees que se podría abordar? Porque creo que complejiza muchísimo más Sí, el tema, ¿no? sí, uf, yo creo que me tendría que poner muy creativo si me llega un paciente así. Eh, eh, yo creo que hemos tenido aquí pacientes y yo no creo, no he trabajado directamente con alguien con una afasia no fluente tan como la leemos en los textos, pero sí con la reducción en la comprensión, ya sea la conversación o la escrita. Y creo que podemos utilizar muchas de estas estrategias también, si acaso pues enfocándonos un poco más eh, si a lo mejor tienen la capacidad de la comprensión en la lectura sea un poco mejor y se simplifica. Hemos tenido algunos pacientes que eso les ayuda mucho. De hecho, y él, aunque él era una fase no fluente, tenía dificultades en la comprensión y esas estrategias y tener el material escrito, escribirlo al momento, utilizar palabras más cortas, no multisilábicas y todo. Ayudaba mucho. Yo no he tenido la experiencia de trabajar con un paciente así más clásico de afasia fluente, eh, eh, pero diría que tenemos que empezar en el fundamento y esos fundamentos de la comunicación apoyada, el trabajo con fonos y de ahí empezar poco a poco. Sé que esto no te contesta como tal, pero creo que se puede utilizar muchas de estas estrategias, los fundamentos para trabajar con esos pacientes también. Sigue, trate. Sí. Gracias, gracias. Estaba pensando en tu pregunta y pensaba, claro, que era difícil los pacientes con problemas comprensivos porque me acuerdo que Oliver, mi supervisor, siempre me decía, ¿cuáles son los pacientes que tienen problemas de conciencia de enfermedad? Entonces eran los pacientes con lesiones Ajá, frontales, pacientes con lesiones derechas. Y me decía, y de los que poco se habla, me decía, son de los pacientes con lesiones posteriores del lenguaje. claro. Sí. Y que ahí hay toda una teoría de que, claro, pues que es más que solo lenguaje. Hay algo ahí como que dificulta también la conciencia del déficit y por lo tanto dificulta harta otras cosas que se pueden hacer con otros pacientes. Pero yo te quería preguntar, Santi, ¿cómo en este trabajo se nutrió el trabajo psicológico del fonoaudiológico y el fonoaudiológico del psicológico? Si hubo Mm. alguna suerte como de intercambio, Uh, de fertilización cruzada ahí entre los especialistas. sí, todo, o sea, nosotros aquí, esto es todo un solo piso, así que la oficina de las terapistas del aula, de los fonos están cerca. Así que esa comunicación se da en el pasillo, se da en el almuerzo y tenemos reuniones todos los días, pero sí, especialmente manejando la parte de las emociones y la personalidad, porque, ¿sabes? Él no era fácil, ¿sabes? Yo tenía algunas conversaciones con él, vamos a utilizar, cuando estaba utilizando la comunicación alternativa, aumentativa.
Y él aquí en mi sesión lo preparábamos, lo practicábamos, llegaba allí al grupo de los pacientes que se reúnen a las 12 al mediodía todos los días, y así mismo él tenía el iPad y lo miraba y hacía ¡pam! Y lo cerraba. Entonces, y no lo utilizaba. Y eso fue mucho más al principio, pero yo tuve muchas sesiones que yo iba a la sesión con la fono, o la fono se unía a una sesión conmigo, y trabajábamos, ya sea, usualmente se daba más para la integración de la familia, enseñarle las destrezas a la familia, y en el retorno al trabajo. Y hacíamos como unos planes, planificación de lo que íbamos a trabajar. Si, o sea, ya llegaba un punto que era, no sé, o sea, yo jugaba deportes y tú sabes que tú tienes a alguien en tu equipo donde tú no tienes ni que hablar, y ya saben qué es lo que tienen que hacer. O sea, teníamos una muy buena relación y todavía trabaja aquí, pero era la comunicación constante, y a veces sentándonos y decir: "Ah, esto está pasando, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo trabajamos con la familia? Está pasando este trabajo, este problema en el trabajo". A darte un ejemplo, la primera vez que él estuvo en el programa, antes de tomar ese tiempo que salió, él era más el uso de las estrategias y la tecnología. Ya en la segunda parte, él regresa a su compañía, y él lo decía eso: son niños, son niños. O sea, no tenían la idea o lo que era la visión de él. Y esa, ¿sabes? Llegó estas personas que eran más tecnología, era más trabajando en la oficina, y él antes era eso del forecasting que yo mencioné, que no sé la palabra en español. Era el buscar un mapa y decir: cuáles localidades aquí no tienen los servicios que tenemos. Y él así lo buscaba en internet y decía: ahí es que vamos, y ahí es que vamos a enviar personas. Pero algo le pasaba. Él, una persona sumamente exitosa, y la compañía llega a un punto donde se está funcionando y pagando lo que tienen que pagar. Y él quería crecer y quería crecer y quería crecer. Entonces la FON y yo empezamos a hablar: esto tenemos que manejarlo. Yo lo estaba trabajando con él. Y ahí es que empezamos a hablar en mis sesiones, y ahí es que él empieza a crear estos guiones que él les presenta. Y ese guión lo ayudó a él decir: contramano, lo que me está pasando a mí con mi accidente cerebrovascular y mi afasia y este cambio de identidad, la compañía le está pasando también. Y yo Ujú. tengo que tener la misma paciencia que estoy tratando de tener conmigo mismo y tenerla con la compañía. Y presentamos esos guiones. Yo le dije: esto es lo que vamos a hacer mañana, el viernes, cuando vayamos a la oficina, y tú vas a presentar todas tus ideas que quieres y vas a hablar de esto también. Y creo que en parte también tener conversaciones difíciles, porque él era el dueño, pero ya no era el dueño. Mm. Y las personas que estaban trabajando, corriendo la compañía, pues también tenían un sentido de querer, eh, 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 como que demostrarle a él que están haciendo todo lo posible. Y ese momento de él decir y presentar ese guión, y yo estar allí presente para manejar las dinámicas, ayudó mucho, y después de ahí no ocurrió más. Porque él a veces se ponía a demandar bastante: tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, Ujú. denme los números, denme en cuánto estamos generando. Y un problema que él tenía es que comprender números y leer números es una de sus dificultades más grandes. Así que creo que ese trabajo constante, y decir, no, tener la humildad como psicólogo y el fondo, decir: no sé qué hacer, vamos a pensarle esto. ¿Sabes? Ahí es que se da. Un sentido de humildad grande, de que uno no tiene todas las respuestas. ¿Tú sabes? Nada, me quedo pensando como en lo bonito del caso en cuanto a cómo hay intervenciones de fono, que el objetivo es un objetivo que uno tildaría identitario de psico, y al revés, pues como Ujú. hay, hay, hay intervenciones más desde psico, y el objetivo tiene que ver quizá con algo de la comunicación. Y eso me Sí. parece algo muy valioso. Em, ¿Alguna otra pregunta antes de ir cerrando? Yo quería comentar, ¿qué Carola. tal? Hola, buenas tardes. Oye, muy Hola. linda la presentación.
fue de mucho Gracias. aprendizaje, muy emotiva también. Yo creo que nos hizo reflexionar mucho el caso. Cuando tú ibas explicando, ¿no es cierto?, el caso, a mí se me iban como iluminando algunas cosas también, a propósito. Lo primero, bueno, la importancia que lo comentó Cristian, la importancia de las intervenciones interdisciplinarias, ¿no es cierto? Sí. Eso es fundamental y no es algo que se dé, no es algo habitual en las intervenciones clínicas. De hecho, no es habitual. De hecho, lo que más es que vemos a un paciente, vemos a una persona, no vemos a la persona, vemos la afasia. Entonces, ¿cómo Ujú. intervenimos la afasia? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Una persona. Entonces, tú hablabas, yo también significaba el enfoque de derecho y la terapia, situada, centrada en la persona, que eso es Mm, fundamental. Eso se leía, ¿no? Y lo otro, la importancia de la alianza terapéutica, que es algo que puede sí, ser muy antiguo, que puede, sí. ¿no es cierto?, estar en los manuales, pero vuelve cada tanto a ver cómo la alianza terapéutica es fundamental en los procesos de rehabilitación. Mm, Entonces, y que es el involucramiento en este caso de una persona que tiene un interés genuino por la otra persona, ¿no? Entonces ahí como que sí, vuelve todavía una ahí lo que sientes como que vuelve a decir, mira, por eso trabajo en esto, ¿no? Entonces, eso fue sí. muy bonito desde lo tuyo, ¿no? Ese sentido, ¿ya? Gracias. Y bueno, y lo otro que te decía es que eso de cómo pasamos de mirar a la persona a reducirla a una situación compleja a ver Mm, su integralidad, ¿ya? Y yo creo que mm, eso tenemos que aprenderlo porque hay una tendencia a reducir, que es mm, la tendencia analítica, ¿no? A reducir partes para sí. comprender. Y en eso se nos olvida la dimensión y la complejidad humana. A mí me pasa, yo soy antropóloga social y soy psicóloga, ¿ya? Entonces Mm, yo vengo desde la antropología social con una mirada distinta y ahora me estoy especializando en neuropsicología. Entonces, para mí esto que tú acabas de comentar es como, o sea, debiesen ser la forma en que debiésemos trabajar con las intervenciones. sí. Así que te Sí. felicito, ha sido muy Muchas iluminador gracias. también. Muchas Gracias. gracias. No, gracias. Me alegro que le haya gustado, igual a todos los demás. Y es que la alianza es algo tan y tan y tan y tan y tan y tan importante. Y Mm. de ahí es que sin eso no surge nada. Y para contarles un poco más, cuando pasó esa dinámica de esta persona en la familia que empezaba a tener un poco más de un rol, hubo ¿cómo se dice? Eh, este, no conflicto, pero como apuntaron el dedo, son ustedes no están haciendo el trabajo, tú no estás haciendo el trabajo de psicólogo. Y entonces, como psicoterapeuta, a mí me gusta la psicoterapia, me gusta trabajar con estos pacientes, como que, ay, esta persona acaba de decir mi miedo, de que no soy bueno en mi trabajo. Y entonces, pero ¿sabes? Y lo digo porque, en el sentido de como nosotros como terapeutas, de que tenemos que, ¿sabes? Esto no es tan fácil. Pero esa experiencia para mí me cambió completamente porque después dije, cuando he tenido otras rupturas en la alianza, ya sea por el paciente, la familia, no están preparados, la razón que tenga que ver, o empiezan a surgir más emociones más fuertes, porque las demandas del programa son grandes. Pero ya cuando empieza a pasar, ya yo tengo esta idea de, ay, aquí hay algo. Aquí hay algo que podemos resolver. Aquí hay algo, tú sabes, si ellos no están listos para resolverlo, trabajarlo, está bien. Pero me hace sentido a mí de, algo está ocurriendo, que vamos a tratar de ver qué está ocurriendo y vamos a tratar de como que enfrentarlo la próxima vez también. Así que y la alianza, y yo creo que es algo también de ser como uno es. O sea, ustedes me han visto, yo hablo con mis manos, soy bien expresivo. Yo veo a mis pacientes por ahí, y le doy la mano, le choco, ¿sabes? Pero ese soy yo. Eso es lo que a mí lo que a mí, porque así es que parte de mi personalidad que yo la traigo. ¿Sabes? Obviamente teniendo, ¿sabes? Respetando la relación terapéutica también, pero en ese sentido de la conexión es tan importante y uno puede hacer tanto con eso, porque si el paciente se siente cómodo con uno, así mismo empiezan a sentirse más cómodos en hablar con uno y en traer las dificultades que están experimentando. Y lo mismo con los familiares. La alianza terapéutica no la hablamos casi,
y es sumamente importante. Así que, Muy bien. Bueno, eh, para ir cerrando ya, simplemente darle las gracias a Santiago por mostrarnos este trabajo. Yo no, puede ser que muchos de ustedes no dimensionen, pero Santiago está trabajando así como en el Real Madrid del fútbol, de la rehabilitación actualmente. Y por lo tanto, lo que nos cuenta hoy día, claro, refleja también algo súper, yo diría como una manera muy compleja de traer estas ideas de la rehabilitación a la práctica. Obviamente de la mano del liderazgo ahí de la jefa de este lugar, que es la Pamela Klonoff, que ha estado tratando de llevar este modelo por mucho tiempo. Ahora, si ustedes quieren seguir aprendiendo sobre rehabilitación, sobre neuropsicología, en lesión cerebral, en demencia, les sugiero que sigan las redes sociales de CINER, que CINER, uno de sus objetivos principales tiene que ver con desarrollar en Latinoamérica este conocimiento de este nuevo enfoque sobre rehabilitación neuropsicológica. Ahí estamos con nuestro actual líder, que es Mauricio. em, de CINER, y también pueden seguir las redes de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica, que cada cierto tiempo realizamos estas actividades abiertas al público. De hecho, la próxima que tenemos es por ahí por el 4 de septiembre, donde vamos a hablar con Jan Gajardo, que es un terapeuta ocupacional en Chile. Vamos a hablar sobre una guía que sacó la ADI, que es una asociación internacional de demencia, donde ellos proponen de que la rehabilitación neuropsicológica podría ser un marco para entender a los pacientes con demencia y abordar sus necesidades, ¿ya? Y que tiene que ver con este giro que hablamos un poquito hoy día, pues como de no se trata solo de lo cognitivo, tenemos que ir más allá de eso, tenemos que hablar de identidad, de funcionalidad, de participación, ¿ya? Y la rehabilitación neuropsicológica holista, esos son como sus direcciones. Así que le agradezco su asistencia, un gusto verlo, ojalá nos veamos en el futuro y los que quieran ver o compartir esto en las redes sociales lo vamos a dejar ahí colgado en varios lugares y lo pueden repasar si quieren. Así que eso, que estén muy bien y muchas gracias de nuevo a ti, Santiago, y saludos a todos por allá. gracias a todos. Adiós. Chao, chao, gracias por la invitación. Chao, Gracias a chao. ustedes.